La entrevista a la carta. Está con nosotros Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia de la República. Yacu, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Se encuentra usted por Alausí, acaso? Que lo veo. ¿Dónde está? Buenas tardes. Efectivamente, estamos aquí en Alausí. Hemos venido a solidarizar. Es una tragedia indescriptible saber que se dice que son 16 personas fallecidas, pero que en la realidad todos los moradores, los vecinos del lugar calculan que podrían ser 200, 300 personas que estarían sepultadas bajo tierra porque el aluvión se vino sobre las casas, sobre las viviendas, y como era en la noche no pudieron ellos salir. Es una situación dolorosa. Así y es. Lo menos que podíamos hacer es venir a solidarizar y trayendo alimentos, ropita, y pedirles al pueblo del Ecuador, de Alausí. Históricamente ellos producen papitas, habitas, maíz, todo lo que es hortalizas, pero sobre todo granitos, y ahora están este rato con las manos cruzadas. Entonces yo apelo a vuestra sensibilidad, a los ecuatorianos, para que se solidaricen, y también al gobierno nacional. Gracias. Pedir. Gracias, Yacu, por justamente esa solidaridad. Nos unimos nosotros también. Por no saber qué hacer. Aquí hay maquinaria, y nuestros hermanos también de otras comunidades que vienen de otros lugares de acá de Alausí han venido con pico y pala para intentar encontrar a aquellas personas que a lo mejor fueron sepultadas. Con absoluta seguridad ellos dicen que hay muchos que no se les encuentra, que no se les conecta, que no responden a sus llamadas. Entonces con seguridad estarán sepultadas por el aluvión que se dio acá en Alausí. Esperemos que se dé un milagro y se puedan recuperar más personas con vida. Yacu, y justamente en medio de todo lo que estamos viviendo los ecuatorianos, esta desgracia, la delincuencia, el tema político, la crisis institucional que vive el país, ¿es responsable con el país anunciar nuevas alianzas políticas con miras a las elecciones presidenciales en medio de lo que estamos viviendo? Nosotros tenemos un programa, un cronograma de actividades. El movimiento Somos Agua está recolectando las firmas para su legalización, y parte de esta alianza amplia desde el centro a la izquierda que hemos propuesto al país es que estamos trabajando, buscando las alianzas, no solamente con partidos políticos, sino con sectores sociales, con sectores ciudadanos. Y no es por lo que se está dando este rato el tema del juicio político, la posibilidad de una muerte cruzada. No, esto hemos venido antes mismo, así es que no es que estamos en un momento inoportuno, sino siempre hay que planificar con tiempo, hay que hacer los puentes, hay que establecerlo con suficiente tiempo. No podemos dejar para último momento. Es más, nosotros ni siquiera estamos pensando en que las elecciones van a ser en pocos meses. Ojalá las elecciones sean en el 2025 para elaborar un plan de gobierno que pueda aterrizar hacia los sectores de todo el país. Quisiéramos contar con los mejores perfiles para que nos vayan a representar en el 2025 en la Asamblea Nacional, en la Presidencia de la República, la Vicepresidencia. Entonces, no es que este rato estamos aprovechando la coyuntura, jamás. Ahora, si el presidente Lasso está precipitando su insensibilidad, su indolencia frente a los clamores que el pueblo del Ecuador pide, eso ya no podemos responder. Eso es una voluntad que escapa de nuestras voluntades. Y sí me parece que es un poco un momento difícil, Yacu, y sobre todo para hablar de propaganda política, pero en todo caso, ¿considera que un pacto político será la solución para la crisis institucional que vive el Ecuador? Es urgente un pacto ético-social. Ético porque no podemos vivir embarrados en la corrupción. 7.600 millones de dólares que cada año se hacen humo en el Ecuador. Eso lo dice la CEPAL, eso no lo dice solamente Yacu. Y viendo cómo el Ecuador está viviendo una tragedia, y ese dinero que podría solucionar la vialidad en el país. Yo vivo en Cuenca y nosotros estamos completamente incomunicados. En Alausí, aquí el derrumbe, no hay paso aquí. Hacia Guayaquil, en Molleturo, está obstruido. Hacia la ciudad de Machala, del Oro,
está off Twitter, incomunicados. Y con ese dinero que se ve en corrupción se podría solucionar. ¿Y por qué un acuerdo, un pacto social? Porque es el momento de mirar los ojos a realmente quienes la necesitan. La niñez. El 31% de la población infantil con desnutrición crónica. O sea, eso es una situación lacerante nunca antes vista en el país. ¿Y cómo podría gobernar Yacu Pérez sin representación en la Asamblea Nacional? Que es lo que un poco le pasa al presidente hoy en día. Perdón, no le escuché. ¿Cómo gobernaría sin representación en la Asamblea? Mira, el presidente Lasso tuvo la oportunidad. Él fue aliado de los socialcristianos y aliado del presidente Correa. Lo que pasa que sus intereses a veces personales y sus egos, que son monumentales, impide a tener una acción consensuada, coordinada con la Asamblea Nacional. Y creo que ese rato se encuentra secuestrado por el correísmo. Porque mire usted, el presidente Correa le amenaza con algo y él empieza a ceder. Libertad para Jorge Glass, libertad para la señora Duarte, libertad para el señor Pablo, que era exsecretario del SENAI, libertad para el señor Alexis Mera. Es decir, él está secuestrado. Él tenía que gobernar el país, pero vinculado, coordinando, atendiendo a los sectores de los transportistas, de los maestros, de los obreros, de los indígenas, de todos los sectores del país, no solamente a un sector. Y este rato, por haber perdido esa oportunidad, se encuentra este rato secuestrado. Y eso justamente hay que trabajar, y para eso es urgente un acuerdo ético, ecosocial, y ecosocial por todo lo que está pasando aquí. Esta es una crisis climática. El cambio climático nos está pasando factura. Y eso es por meter al extractivismo minero, petrolero, por arrasar con los bosques. Vemos las inundaciones de 1,5 metros en la ciudad de Guayaquil, las aguas que están inundando. Es decir, hay que de una vez por todas sentarnos con todos los sectores sociales del país y juntos proponer una agenda de salida democrática. Pero no ha sido ese justamente el enfoque del actual gobierno, Yacu. Pues mi llamado es a no caer en actos violentos, sino que se dé una salida constitucional. Llamar a un acuerdo nacional no es lo mismo que ha hecho este gobierno durante su periodo. Llamar a un acuerdo nacional, como usted lo menciona, usted llama a unir fuerzas, no es lo que ha hecho durante estos 2 años justamente este mismo gobierno, el presidente Guillermo Lasso, con constantes diálogos, con acuerdos, con el gobierno del encuentro, con conversaciones, y que incluso muchos han criticado que esas conversaciones, ese diálogo constante no se traduce en política pública. Porque el presidente Lasso perdió la confianza de los ecuatorianos. Mire, cuando nosotros entrábamos, estaba aquí mismo, entra la segunda vuelta, si es el señor Guillermo Lasso o era Yacu Pérez, él se comprometió a aperturar en 17 provincias el 100% de las actas. Al día siguiente rompió el acuerdo. Se comprometió con la CONAIE. De los 218 puntos, creo que no ha cumplido ni el 50%, menos ni la cuarta parte. Llegó en un acuerdo con los socialcristianos, con el abogado Jaime Nebot. A los menos de 3 meses de mandato o antes ya rompió el acuerdo. Es decir, el presidente Lasso está cavando su tumba. Es una tristeza usted ha dicho que esta crisis... Usted ha dicho, Yacu, que el presidente Guillermo Lasso se ha dejado secuestrar por el correísmo. Pero, ¿cómo evitará el pacto entre Yacu Pérez y Larrea? Recordemos que el señor Larrea es un exfuncionario del correísmo. La alianza no solamente es con los sectores políticos, es a más de los sectores políticos, fundamentalmente con los sectores sociales, populares, ciudadanos. No tenemos que solamente enfrascarnos con... Parece que estamos perdiendo un poco la señal, Yacu. Voy a tratar de reconectarla porque me interesa una respuesta rápida sobre su propuesta de una nueva constitución. ¿Tenemos ya? ¿Reconectamos? Ya, hemos reconectado la señal. Yacu, sí me gustaría, antes de cerrar, porque se nos acaba el tiempo y es importante conversar sobre su propuesta de un cambio en la Constitución. ¿Es necesario un cambio en la Constitución otra vez para resolver la crisis del país? Es urgente una nueva Constitución.
no lo vamos a tocar. No quisiéramos tocar la parte dogmática, la parte de los derechos colectivos, de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los trabajadores, en fin. Pero la parte orgánica, institucional, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué hace ahí? Se prostituyó históricamente. Y en el mundo entero hay las tres funciones del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, que conforman el poder público. Pero aquí se habla del cuarto poder y el quinto poder. Cuarto poder y quinto poder que han estado secuestrados por el Ejecutivo. Y eso en ninguna parte del mundo puede funcionar cuando están siendo cooptados. Ahí nos encontramos ante una monarquía, de facto. Eso hay que cambiar. Y hay que cambiar otros temas capaz de que la corrupción pueda ser evitada a través de una prevención y sobre todo que la impunidad no pueda quedar. El mejor caldo de cultivo, la mejor forma de alentar la corrupción es la impunidad. Y la impunidad de quienes saquearon el país, de quienes hoy están prófugos, de quienes hoy están en la cárcel, pues no puede haber perdón ni olvido porque son dineros sagrados de los ecuatorianos. Con eso me quedo. Feliz. Yacu, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Que tenga una buena tarde. Una linda tarde a ustedes. Gracias. Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia de la República.